Shalom, shalom. En un reciente video que publicamos acerca de la Teshuvá y distintos planteos que hay acerca de la misma, que es el arrepentimiento, la vuelta a la mejor versión de sí mismo, Luis Diego Pérez Chacón puso este comentario, el cual vamos a comentar nosotros ahora. Y dijo: gracias por el video. De nada. Me pregunto si hay algún caso documentado de una persona que hizo ese proceso de Teshuvá y aún así fue ejecutado. En realidad, las ejecuciones dentro del pueblo de Israel fueron muy escasas, por más que la ley judía, no la ley del Estado de Israel, la ley judía, toma en cuenta muchos pecados o crímenes que se resuelven con pena de muerte. Dice la propia ley judía que si un tribunal condenó a más de una persona a muerte en 70 años, es un tribunal violento, sádico, impúdico, que no se merece ser un tribunal. Así que tenemos muy pocos registros de penas de muerte. Podemos recordar una que está en la Torá, del famoso Mekoyeyetzim, aquel que cortaba árboles, que recogía árboles en Shabbat, y que su pena fue de muerte. Ese, según una de las tradiciones, fue Tzelofhad, el papá de las famosas hijas de Tzelofhad, y que hizo Teshuvá, porque de hecho su pecado tenía la intención de llevar al arrepentimiento a la gente, no de pecar por sí mismo. Igualmente fue condenado a muerte. Tenemos otro caso, que es el del propio Moshe. No sabemos exactamente cuál fue su pecado, pero sin duda se arrepintió, pidió perdón, hizo un proceso de teshuvá. La propia Torá al final de su vida lo alaba y lo elogia como una personalidad excelsa. Sin embargo, tuvo que cumplir su pena de muerte, no fue ejecutado por un tribunal, tuvo una muerte directamente del beso amoroso de Dios, pero por más que hizo teshuvá, debió morir también, y eso fue parte de su proceso de crecimiento espiritual. Así que no podemos encontrar más casos documentados porque no hay tribunales sádicos en el pueblo de Israel, y tampoco guardamos registro ni somos legistas. Eso se lo podemos dejar a gente que se dedique a la abogacía o cosas por el estilo, que dudo que tengan datos concretos acerca de esto. Con la segunda parte del comentario. Por otro lado, ¿tiene el verdugo responsabilidad en ese derecho natural por llevar a cabo la ejecución? Por lo visto no tiene mucha idea acerca de la ley judía. No sé qué significa en este caso derecho natural. En la ley judía a veces había verdugo, pero en muchas ocasiones eran los testigos que habían testimoniado y por lo tanto se halló culpable al criminal. Eran los encargados de empujarlo desde una altura y luego, si seguía vivo, de comenzar a apedrearlo para que el resto de la gente lo apedreara. Esa era una de las 4 muertes de sentencias de muerte que existía. Así que no había en sí verdugo. En otras muertes sí, porque había también por ahorcamiento y otros 2 métodos más que no vienen al caso ahora. En ese caso, vuelvo a decir, no sé qué quiere decir con derecho natural, pero responsabilidad del verdugo ninguna. Es un ejecutor de la ley y tiene todo el derecho de hacer lo que está haciendo. Es lo que corresponde que sea hecho. Por lo tanto, en lugar de tener algún castigo, lo que está llevando es un beneficio, está haciendo un trabajo legal, leal y hasta sagrado. Le voy a poner acá mismo el ejemplo de Nayahu ben Yoyadam, que era el ejecutor de Salomón, del rey Salomón. Él era el que se encargaba de ejecutar a la gente que Salomón le mandó. Le voy a poner solamente la muerte de Shimi, el que fue maestro de Salomón, pero se merecía la pena de muerte. Y, no, perdón, no le voy a poner ejemplo de Jimmy, le voy a poner el ejemplo de Joab, que es mejor, porque inmediatamente después de la muerte, en lugar de tener un castigo, vemos que es elevado a un cargo muy importante dentro de la guardia de honor del rey. Así que, por el contrario, no solamente no son responsables penales o civiles o de ninguna forma los verdugos, sino que, como vemos en el caso de Yoyadam, que es un verdugo de parte del rey Salomón, cuando está cumpliendo con las leyes que corresponden a una ejecución legal, obviamente no tiene por qué recibir ningún castigo. En cuanto a la otra cosa que dice, que me resulta una barbaridad, ahora le voy a decir por qué. Y dice: porque recuerdo que algunos juicios históricos, los ejecutados sostenían que simplemente obedecían órdenes. Es una barbaridad lo que está mencionando, porque esa gente que decía seguíamos órdenes, son por ejemplo los nazis, que se querían hacer pasar por víctimas diciendo: somos víctimas, nosotros también, porque nosotros estábamos cumpliendo órdenes. Si no me equivoco, ayer 11 de septiembre se cumplió fecha de los atentados de las Torres Gemelas, pero también
del golpe de Estado en Chile, y si no me equivoco, muchos de los militares chilenos también aducían eso. Somos víctimas nosotros también, cumplíamos órdenes, y las dictaduras de otros lugares seguramente decían lo mismo los militares. En ese caso, uno podría decir, sí, estaban bajo la justicia militar y estaban cumpliendo órdenes, ¿ok? Eso podría ser con los crímenes de lesa humanidad que cometieron estos criminales. Pero los nazis no tenían la excusa de que estaban cumpliendo las órdenes de un juzgado, porque ellos eran parte de una maquinaria sádica, genocida, que estaban con la intención de, entre otras cosas, destruir a toda una nación, a todo un pueblo, el pueblo judío, que lo perseguían simplemente por ser judíos, no por la cultura que tenían, no por lo que se llama religión, no por las creencias, no por si tenían plata o no tenían plata, sino porque simplemente eran parte de la nación judía. No una raza, porque no existe raza judía. Los nazis también persiguieron a otras personas por otros motivos, pero con los judíos era un especial odio, y la maquinaria que prepararon para eliminar a los judíos no se compara con ninguna otra que se hizo en ninguna parte del mundo por ninguna persona, ni por ninguna otra forma de matanza que los nazis planificaron contra otras personas o grupos. Por lo tanto, decir que algunos dicen en juicios históricos, nosotros obedecíamos órdenes, no tiene nada que ver con lo que hace un verdugo. El verdugo no está siguiendo órdenes, está cumpliendo con una ley que es la que corresponde seguir en un país, y no se está matando o ajusticiando a un inocente, ni a un grupo de inocentes, ni se está procurando un genocidio, sino que se está ejerciendo el derecho según corresponde a ese país. Y mucho más si contamos la ley judía antigua, no la que se usa en el Estado de Israel moderno, donde uno puede creer o no en Dios, pero los que creen en Dios saben que esa ley era proveniente de Dios. Por lo tanto, no se estaba siguiendo la moral, sino que se estaba siguiendo la ética, es decir, el mandato de Dios al respecto, juzgado por los jueces y aplicado por los verdugos. Por lo tanto, no tiene nada que ver, absolutamente, según yo entiendo, meter a los nazis u otros que usaban la excusa de la obediencia debida con lo que hace un verdugo, con lo que estamos hablando del proceso de la Teshuvá. Sería bueno concentrarse en lo que se está hablando y poder encontrar buenos ejemplos al respecto y preguntas que hagan pensar acerca de los temas. A veces nos podemos desviar, pero la idea es poder profundizar, no solamente ampliar hacia otros lugares. De mi parte deseo que haya paz y bendición para todos, que comencemos un año fantástico, mis 5784, y si lo escuchan cuando ya empezó el año 5784, el día que sea, que sean muy felices, con muchas bendiciones. Amén.